No firme ese documento, señor, me susurró la notaria mientras mi mano ya sostenía la pluma sobre el papel. Sus ojos tenían una urgencia que no podía ignorar. Mi hijo David y mi nuera Patricia esperaban del otro lado del vidrio esmerilado de la oficina, sonriendo. Era un martes por la tarde en Miami. Hacía exactamente 3 semanas que había cumplido 68 años, y ese día pensaba que estaba haciendo lo correcto, transferir mi casa a nombre de mi hijo. Después de todo, era mi único heredero, mi única familia desde que Martha, mi esposa, falleció hace 4 años de un cáncer que nos dejó destruidos a ambos. La notaria, una mujer de unos 50 años llamada Elena Vázquez, cerró la carpeta frente a mí con un movimiento deliberado. «Discúlpeme un momento», dijo en voz alta para que David y Patricia pudieran escuchar desde la sala de espera. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en apenas un susurro. «Conozco a su nuera. Trabajamos juntas hace años en otra firma. Necesito hablar con usted a solas. Por favor, confíe en mí». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? Elena se levantó y salió a la recepción. La escuché decir: «Señores, necesito que el señor complete unos formularios adicionales del IRS. Esto tomará unos 20 minutos más. Pueden esperar aquí o regresar más tarde si lo prefieren». Escuché la voz de David, siempre tan educada y profesional. «No hay problema. Esperaremos en la cafetería de enfrente». «¿Está todo bien, papá?» «Todo perfecto, hijo», respondí, tratando de mantener mi voz normal a pesar de que mis manos comenzaban a temblar. Cuando Elena regresó a la oficina y cerró la puerta, su expresión había cambiado completamente. Ya no era la profesional cordial que nos había recibido hacía media hora. Ahora lucía preocupada, casi asustada. «Señor Martínez, lo que voy a decirle es extremadamente delicado», comenzó. «Patricia Torres, su nuera, trabajó conmigo hace 6 años en la firma donde yo era asistente legal. Fue despedida por falsificar documentos para quedarse con propiedades de clientes ancianos. Nunca fue procesada porque las víctimas tenían miedo o vergüenza de denunciar a sus propios familiares. Pero yo vi los casos. Vi cómo estas personas perdían todo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «Debe haber un error», logré decir. «Patricia es maestra de escuela. Conoce a David desde hace 10 años. Se casaron hace 5. Ella cambió de identidad legal hace 8 años», me interrumpió Elena. «Su nombre era Patricia Mendoza. Ahora es Patricia Torres. Lo verifiqué cuando vi su identificación en la recepción. Señor Martínez, reconocí su cara inmediatamente. Nunca olvidaría esos ojos». Me quedé paralizado. Todas las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Hacía 6 meses. Patricia había sido quien sugirió por primera vez que yo debería simplificar mis asuntos. «Es mejor hacerlo ahora que eres joven y estás saludable», me había dicho durante una cena familiar. «Así evitas problemas legales más adelante». David había estado de acuerdo. «Papá, mamá hubiera querido que estuvieras tranquilo. Sabes que nunca te dejaríamos desprotegido. Seguirás viviendo en la casa, por supuesto. Solo es un trámite legal». Yo había confiado completamente. «¿Qué debo hacer?», pregunté a Elena con voz temblorosa. «Primero, no firme nada hoy. Dígales que necesita tiempo para pensarlo. Segundo, necesito que contacte a un abogado de su confianza, alguien que ellos no conozcan. Y tercero», hizo una pausa, «necesito que considere la posibilidad de investigar más. Si Patricia está haciendo lo mismo que hacía antes, podría haber más evidencia». Salí de esa oficina 2 horas después con una carpeta llena de fotocopias que Elena había hecho discretamente de los casos antiguos de Patricia. Le dije a David y Patricia que la notaria había encontrado algunos problemas con los títulos de propiedad que necesitaban resolverse antes de proceder. David pareció frustrado, pero lo aceptó. Patricia me miró con una intensidad que nunca antes había notado. Ahora, conociendo la verdad, esa mirada me heló la sangre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la casa que Martha y yo habíamos comprado hace 35 años, cuando David era apenas un bebé. Recordé todas las veces que lo había cargado en mis brazos en esta sala, todas las navidades, todos los cumpleaños. Recordé cómo lloró en el funeral de su madre, cómo me abrazó y me prometió que nunca me dejaría solo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, mi sangre,
podía estar involucrado en algo tan horrible. Pero una voz en mi cabeza me decía que tal vez David no sabía nada. Tal vez Patricia lo había manipulado como estaba intentando manipularme a mí. Mi hijo era arquitecto, un hombre sensible y creativo, no un estafador. Seguramente ella le había mentido, le había contado una historia diferente. Me aferré a esa esperanza como un náufrago a un salvavidas. Al día siguiente, llamé a Roberto Fernández, un viejo amigo que era abogado criminalista. Nos conocíamos desde la universidad y sabía que podía confiar en él completamente. Cuando le conté todo, incluyendo lo que Elena me había revelado, Roberto guardó silencio por un largo momento. «Miguel», me dijo finalmente, usando mi nombre de pila como solo los viejos amigos pueden hacer, «esto es más serio de lo que piensas. Si Patricia tiene antecedentes de fraude, aunque no haya sido procesada, podría estar planeando algo. Necesitamos actuar rápido pero con inteligencia». Roberto me explicó que había formas legales de investigar sin alertar a David o Patricia. Podíamos revisar registros bancarios, documentos públicos, movimientos financieros, pero me advirtió que lo que encontráramos podría ser doloroso. «¿Estás preparado para la posibilidad de que David esté consciente de todo esto?», me preguntó. No respondí porque no tenía respuesta. No quería imaginar esa posibilidad. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto trabajó con un investigador privado. Yo seguí con mi vida normal, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. David me llamaba cada 2 días para preguntarme sobre los problemas con los títulos. Patricia enviaba mensajes de texto cariñosos. «¿Cómo estás, suegrito? Te extrañamos. ¿Cuándo vienes a cenar?». Cada mensaje se sentía como una puñalada. Entonces, una tarde de jueves, Roberto me llamó. Su voz sonaba tensa. «Necesito que vengas a mi oficina ahora. Y Miguel, prepárate». Cuando llegué, Roberto tenía una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de rabia y tristeza. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa llena de documentos. «Encontramos todo», dijo simplemente. Lo que había en esa carpeta destruyó lo poco que quedaba de mi esperanza. Patricia había estado planeando esto desde antes de casarse con David. Había investigado a mi familia, había descubierto que yo era dueño de propiedades valiosas en Miami Beach, que tenía ahorros considerables de mi carrera como ingeniero civil. Había registros de búsquedas en Internet, correos electrónicos antiguos, donde discutía objetivos potenciales con un cómplice que resultó ser su hermano. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, era que David sí sabía. Había correos electrónicos entre David y Patricia de hace 2 años, poco después de que Martha muriera. En ellos, Patricia le explicaba su plan: acercarse a mí en mi momento de vulnerabilidad, convencerme de transferir la propiedad para simplificar, y luego, las palabras exactas que usó me quemaron los ojos. «Una vez que tengamos todo, tu padre ya no será nuestro problema. Podemos enviarlo a un asilo barato y vender la casa. Con ese dinero, finalmente podremos vivir como merecemos». La respuesta de David fue breve: «¿Estás segura de que funcionará?». Y luego: «Hagámoslo». «Estoy cansado de esperar». Me senté en la silla de la oficina de Roberto y lloré como no había llorado desde el funeral de Marta. Lloré por el hijo que pensé que tenía, por el hombre en el que creía que se había convertido, por la vida que pensaba que habíamos construido juntos. Roberto puso su mano en mi hombro y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté: «¿Qué hago ahora?». «Podemos ir a la policía», dijo. «Con esta evidencia podríamos procesarlos por fraude intentado, conspiración y varios otros cargos. Patricia tiene antecedentes, aunque no estén en su registro oficial. Ella iría a prisión. Dave, probablemente también». La idea de mi hijo en prisión me hizo sentir físicamente enfermo, pero luego pensé en todas las personas que Patricia había estafado antes. Pensé en los ancianos que habían perdido sus casas, sus ahorros, todo por lo que habían trabajado durante sus vidas. Pensé en que si yo no hacía nada, ellos seguirían haciendo esto a otras personas. «Hay otra opción», continuó Roberto. «Podemos confrontarlos, mostrarles que sabemos todo, darles la oportunidad de alejarse sin cargos criminales, pero con la condición de que nunca vuelvan a contactarte y que Patricia busque ayuda profesional». «¿Y si rechazan?», pregunté.
Entonces vamos con la policía, pero al menos les habrás dado una oportunidad. Por David, por el hijo que solía ser. Esa noche me senté en el porche trasero de mi casa, el mismo donde Martha y yo solíamos tomar café cada mañana. El jardín que ella había cuidado con tanto amor todavía florecía, aunque ahora yo era quien lo regaba. Las bugambillas púrpuras que tanto le gustaban trepaban por la cerca, brillantes bajo la luz del atardecer. Recordé una conversación que tuve con Martha poco antes de que muriera. Estaba en el hospital, débil pero todavía lúcida. Me tomó la mano y me dijo: «Miguel, prométeme que cuidarás de David, pero también prométeme que te cuidarás a ti mismo. Eres demasiado confiado, demasiado bueno. No dejes que nadie se aproveche de eso, ni siquiera nuestra familia». En ese momento pensé que estaba delirando por la medicación. Ahora me preguntaba si había visto algo que yo no vi, si había notado alguna señal en David, algún cambio que yo, en mi dolor, no pude ver. Tomé mi decisión esa noche. Llamé a Roberto y le dije que quería confrontarlos, pero con una condición. Necesitaba un testigo oficial. Necesitaba que alguien de la policía estuviera presente, escondido, grabando todo. Si David y Patricia confesaban, al menos habría evidencia si alguna vez intentaban hacer esto de nuevo. Roberto arregló todo. 2 detectives de fraude financiero estarían en mi casa, en la habitación de invitados, con la puerta entreabierta, grabando todo. Yo invitaría a David y Patricia a cenar, y durante esa cena les revelaría que sabía todo. El sábado por la noche, David y Patricia llegaron puntualmente a las 7. Patricia traía una botella de vino y flores. «Para el anfitrión más guapo», dijo sonriendo, besándome en la mejilla. Su actuación era perfecta. Si yo no supiera la verdad, nunca habría sospechado nada. Preparé la cena favorita de David, arroz con pollo al estilo cubano, la receta de su abuela. Comimos y hablamos de cosas triviales. Patricia me contó sobre sus estudiantes. David habló de un nuevo proyecto en su firma de arquitectura. Yo actué mi propio papel, el padre feliz, el suegro orgulloso. Cuando terminamos de comer, serví café. Y entonces, con las manos temblando ligeramente, saqué la carpeta que Roberto me había dado. «David, Patricia», comencé, «hay algo de lo que necesitamos hablar». Vi cómo la expresión de Patricia cambiaba instantáneamente. Fue sutil, pero estaba ahí. Un endurecimiento alrededor de sus ojos, una tensión en su mandíbula. David me miró confundido. «Papá, ¿qué pasa?» Abrí la carpeta y saqué los documentos. Uno por uno, los coloqué sobre la mesa. Los registros de búsqueda de Internet, los correos electrónicos, los antecedentes de Patricia, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué es esto?», logró decir David, pero su voz ya no sonaba confundida, sonaba asustada. «Es la verdad», respondí, sorprendido de cuán firme sonaba mi propia voz. «Es quien eres realmente, Patricia, y es en quien te has convertido, David». Patricia se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. No sé de dónde sacaste esas mentiras, pero...» «Siéntate», dije, con una autoridad que no sabía que poseía. «Hay 2 detectives en la habitación de al lado, escuchando cada palabra. Si sales de esta casa ahora, serás arrestada antes de llegar a tu auto. Así que, siéntate y escucha». Patricia palideció. David parecía a punto de vomitar. Durante la siguiente hora, les mostré todo lo que habíamos encontrado. Les expliqué cómo Elena, la notaria, había reconocido a Patricia. Les conté sobre la investigación. Les leí, palabra por palabra, los correos electrónicos donde planeaban mi futuro, como si yo fuera simplemente un obstáculo que remover. David lloró. Lloró como había llorado en el funeral de su madre, pero estas lágrimas no me conmovieron como aquellas. Patricia permaneció en silencio, su máscara finalmente caída, mostrando la frialdad que siempre había estado debajo. «Papá, comenzó David, pero no pudo continuar. «Déjame preguntarte algo», dije. «Cuando tu madre murió, cuando me viste destrozado, cuando te prometiste que nunca me dejarías solo, ¿ya estabas planeando esto? ¿Ya habías decidido que yo era más valioso muerto o en un asilo que vivo y en tu vida?» «No fue así», sollozó David. «Al principio no. Al principio yo solo. Estaba enojado porque mamá se había ido, enojado porque tú seguías aquí.
Sé que suena horrible, pero es la verdad. Y Patricia, ella entendió ese enojo. Ella me hizo sentir que no estaba mal sentirme así. Yo te amaba, dijo Patricia de repente, mirando a David con una intensidad perturbadora. Todavía te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, para darnos la vida que merecíamos. Tu padre tiene todo este dinero, esta casa, y nosotros estamos luchando con las deudas de la escuela de arquitectura, con mi salario de maestra. No es justo. ¿No es justo?, repetí, sintiendo que la rabia finalmente comenzaba a romper mi fachada de calma. Trabajé 50 años como ingeniero. Tu madre y yo ahorramos cada centavo. Nos sacrificamos para que David pudiera ir a la universidad sin deudas. Le pagamos su primer auto. Le dimos el depósito para su primer apartamento. Y cuando su madre murió, le dejé su anillo de compromiso, sus joyas, todo lo que ella quería que él tuviera. ¿Y esto es lo que recibo? ¿Conspiración y traición? Los detectives salieron de la habitación entonces. Les habían dado suficiente evidencia. Patricia fue arrestada inmediatamente. David, porque era su primera ofensa y porque técnicamente no había completado ningún fraude, recibió una citación para aparecer en corte. Antes de que se lo llevaran, David me miró. «Papá», dijo, «lo siento. Siento todo. Fui débil. Dejé que mis propios demonios». «Sé que lo sientes», respondí, «pero lo que no sé es si sientes haber sido atrapado o si realmente lamentas lo que intentaste hacer». No tuve respuesta para eso. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, incluso más difíciles que perder a Martha. Al menos cuando ella murió, tuve el consuelo de nuestros recuerdos, de saber que nuestro amor había sido real. Pero con David, cada recuerdo ahora estaba contaminado con la pregunta, ¿cuánto de esto fue real? Patricia fue a juicio. Con sus antecedentes y la evidencia de sus planes, fue sentenciada a 5 años de prisión. David y ella se divorciaron antes del juicio. Él se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y recibió 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y la obligación de asistir a terapia. Yo vendí la casa. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de fantasmas de una familia que nunca realmente existió. Me mudé a un apartamento más pequeño cerca de la playa. Comencé a ir a terapia yo también. Aprendí que el perdón es complicado, que el amor puede coexistir con el dolor y que a veces la familia que elegimos es más real que la familia que tenemos por sangre. Han pasado 3 años desde esa noche. David me ha escrito 17 cartas. No he respondido ninguna, pero las he leído todas. En ellas me cuenta sobre su terapia, sobre cómo está enfrentando su adicción al juego que nunca supe que tenía, sobre cómo Patricia había manipulado esa adicción para convencerlo de que me necesitaban mi dinero desesperadamente. Me habla sobre su arrepentimiento, sobre las noches que no puede dormir pensando en lo que casi hace. La última carta llegó hace una semana. En ella, David no pide perdón, no pide una segunda oportunidad. Solo dice, «Papá, sé que rompí algo que nunca podré reparar. No espero que me perdones. Solo espero que algún día puedas recordarme como el niño que solía ser, antes de que me perdiera a mí mismo. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando actué como si no». Esta mañana, por primera vez en 3 años, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. «David, recuerdo quién eras. Y también recuerdo quién intentaste ser. Algún día, tal vez podamos hablar sobre la diferencia. Pero ese día no es hoy. No sé si alguna vez llegará ese día. No sé si puedo o debo perdonar. Lo que sí sé es que Elena, la notaria que se arriesgó a susurrarme la verdad ese martes por la tarde, me salvó de perderlo todo. Y Roberto, mi viejo amigo, me enseñó que la justicia no siempre tiene que significar venganza. A veces, el amor más verdadero que podemos mostrar es protegernos a nosotros mismos. Y a veces, la familia más real que tenemos es la que nos advierte cuando estamos en peligro, incluso si esa advertencia viene en forma de un susurro de una extraña en una oficina de notaría. Martha tenía razón. Era demasiado confiado, demasiado bueno, pero ya no lo soy. Ahora soy más cauteloso, más sabio y tal vez un poco más roto, pero también soy libre. Libre de vivir mis últimos años en paz, rodeado de personas que genuinamente se preocupan por mí,
no por lo que poseo. Y en las noches, cuando me siento en el balcón de mi apartamento y miro el océano, a veces puedo escuchar la voz de Martha en el viento. Te lo dije, mi amor. Te lo dije. Sí, me lo dijiste. Y ojalá te hubiera escuchado más.